Las oscilaciones pueden propagarse a través de un medio como el aire o el agua, sin transportar materia. Estas perturbaciones mecánicas se llaman ondas. En todos los tiempos hay algunos experimentos que solo son apenas posibles. Son experimentos según el estado del conocimiento. Son prueba de la pericia e ingenuidad de los físicos experimentales más agudos. Un ejemplo de nuestro tiempo sería el intento de detectar las ondas de gravedad que nos llegan de estrellas. A finales del siglo XVIII, un experimento según el estado del conocimiento fue el medir la velocidad del sonido. El sonido nos llega normalmente a través del aire. Si no hubiera aire en esta habitación, ustedes no me oirían cuando hablo. Claro que si no hubiera aire aquí tendrían problemas más graves, pero esa es otra historia. El sonido se propaga muy rápidamente, pero su velocidad no es infinita. Podemos decir que tarda algún tiempo porque podemos oír ecos, por ejemplo, sonidos que se reflejan en paredes alejadas. Y también vemos el relámpago antes de oír el trueno, porque la luz viaja mucho más rápida que el sonido. Hace 300 años, Isaac Newton fue una de las personas que intentó medir la velocidad del sonido. Su medida no crean que fue la mejor de su época. La física experimental es un arte especial, y este no era el punto fuerte de Newton. Pero como él era muy inteligente, resulta interesante ver cómo intentó efectuar esta medición. En el Trinity College, lugar donde vivía y trabajaba, había un largo pasillo donde se producía eco. Y él trató de medir el tiempo que tardaba el sonido en ir y volver por el pasillo. Como instrumento para medir el tiempo utilizó un péndulo simple. Como recordarán, el tiempo que tarda un péndulo en efectuar una oscilación completa depende de su longitud. Él se las arregló para emitir un sonido agudo en el preciso momento en que soltaba el péndulo. Si el péndulo volvía antes que el sonido, es que era demasiado rápido y había que alargarlo. Si el sonido regresaba primero, la oscilación del péndulo era muy lenta y había que acortarlo. Y de esta manera Newton se fue acercando más y más a la cantidad exacta de tiempo que tardaba el sonido en ir y volver por el pasillo, midiendo de esta manera la velocidad del sonido. Hoy me gustaría darles una idea general de lo que es el sonido. El sonido es una onda, una perturbación que se propaga a una velocidad definida, como las ondas de esta máquina. Y una buena manera de comenzar nuestra charla sobre ondas es con estos dos osciladores armónicos que están acoplados entre sí. Agua, luz, sonido, incluso la presión. Todos ellos se propagan por ondas. De hecho, las ondas son uno de los fenómenos naturales comunes en el mundo de la física. Y la naturaleza no es la única que puede formar ondas. La gente puede formar sus propias ondas, y lo han estado haciendo durante mucho tiempo. Nueva York, 1926. Una gran bienvenida a Gertrude Ederle, la primera mujer que cruzó a nado el Canal de la Mancha. Pero aquí ocurre algo más que lo que salta a la vista, y es mucho menos lo que salta a la vista de la huésped de honor. Esta es una onda humana de choque, con una onda frontal circular, como los movimientos moleculares de una onda de sonido en un gas. Observen cómo la onda se mueve de una persona a la siguiente, dejando un vacío parcial en su estela. Esta onda frontal, no recurrente, era inofensiva. Eniwetok, 1952. La prueba de la primera bomba de hidrógeno. Todo el mundo siente el calor de la primera onda de choque nuclear durante la Guerra Fría. Pero el fenómeno de emitir ondas
es muy anterior a 1952, incluso anterior a 1926. Nos lleva al principio de los tiempos y al del universo mismo. La gran explosión. Y desde el mismo principio de todo, una perturbación en un lugar, sea natural o no, inevitablemente causa una reacción en otro lugar. Y así continúa. Una perturbación en el tiempo atmosférico en una región polar causa problemas en el paraíso de una isla tropical. La cadena de acontecimientos terrestres y fenómenos unidos por lazos infinitamente complejos pueden observarse mejor a distancia. Pero se comprenden mejor vistos de cerca. Y es así porque, a pesar de lo complejo que se nos presenta el sistema, hay un principio subyacente que comienza a explicar sus aspectos físicos. Cuando se unen simples sistemas mecánicos, una perturbación en uno de ellos pasará al siguiente. Cuando se perturba cualquier sistema mecánico estable, la respuesta de la naturaleza es el movimiento armónico simple. Esto es lo que sucede en el caso de un oscilador simple. Pero cuando se unen varios osciladores entre sí, una perturbación en uno de ellos pasa al siguiente. Y así, sucesivamente. Esta es la esencia de una onda mecánica. A veces, los osciladores mecánicos individuales son fáciles de percibir. En otros casos, la onda misma se puede ver con más facilidad que los osciladores individuales. Tal vez resulte más sorprendente el hecho de que las ondas se propagan no solo a lo largo de la superficie del agua, sino incluso a través del interior de un sólido cristalino. La velocidad de una perturbación depende del medio que atraviesa y de la conexión entre una partícula de materia y la siguiente. Si la unión es débil, la perturbación pasa lentamente. Si es fuerte, la perturbación viaja rápidamente. Pero con independencia de la velocidad, o el medio, el agua, el aire o incluso un sólido, todas las ondas que se propagan a través de cualquier medio se llaman ondas mecánicas.